como cada año cuando termina el mes de diciembre y por tanto estamos a punto de despedir este ejercicio, en este caso el año 2022, hacemos nuestra crónica del año para revisarles de una forma rápida, resumida y llena de conclusiones lo que ha sido lo más importante de este ejercicio, las perspectivas o expectativas para el que vamos a estrenar, en este caso 2023, que es el que va a llegar, y de antemano les adelanto que los protagonistas de este año 2022 han sido la inflación a lo largo del mundo, la guerra Rusia-Ucrania, como saben todos ustedes, la política de los bancos centrales que ha marcado mucho la evolución de los mercados de capitales, sobre todo la renta fija, que ha sufrido uno de los años más complicados de su historia. Para buena parte de los índices bursátiles también ha sido un año de caídas generalizadas con mayor o menor intensidad en función de la zona geográfica en la que se encontraban y con, como digo, problemas sociales importantes, temas energéticos, en fin, un año muy complicado que vamos a revisar ahora y repasar por partes en los próximos minutos. Por tanto, bienvenidos a 2022, Crónica de un año. Como les decía hace un instante, el protagonista principal y fundamental de este año es la inflación. Para hablar de la inflación, lo que ha sucedido, dónde se encuentra y cómo ha evolucionado, tenemos a Cristian, que es el que nos va a hablar en esta crónica de 2022 del principal protagonista. Cristian, inflación, ¿qué nos puedes decir de ella? Pues es la noticia, el principal problema económico que surgía ya en el año 2021 y era ya generado en el año 2020. ¿Por qué? Dos motivos principales y un concepto. Inflación de oferta es lo que vamos a hablar principalmente, ¿no? Inflación de oferta, ¿por qué? Pues porque se produjeron cierres en la pandemia, esos cierres han influido en generar cuellos de botella que luego se unía al tema energético con la guerra de Ucrania. Cuéntanos, háblanos de esos datos y profundízanos un poco más. Sí, pues vamos a empezar hablando de números. Hay que hablar que se producía la mayor subida de la inflación medida por el IPC, lógicamente, en los últimos 40 años, iban a tasas de 2 dígitos a mediados de este año, superior al 10% en muchas zonas del mundo, y esto, pues lógicamente, es un problema. ¿Por qué surgió? Un aumento a nivel global, no había zona geográfica que evitara este aumento. ¿Por qué? Primero los cierres que se produjeron durante la pandemia, de marzo del 20 a marzo del 21. Se produjo un cierre, no había movimiento de mano de obra, con lo cual, ni de materiales ni de nada, con lo cual se rompía la competencia. ¿Qué pasa cuando hay competencia? Subida de precios. Unido a todo esto, ¿qué ocurrió? Pues que la oferta, la parte de la oferta durante el año de la pandemia la parte de la demanda no había demanda, o sea, se generó mucho ahorro que luego salió todo a flote, como luego comentaremos, con lo cual de marzo del 20 a marzo del 21 la demanda cayó mucho, los precios cayeron. ¿Y qué pasó con todas esas restricciones que, claro, distorsionaron el funcionamiento de las economías, y eso es buena parte de lo que está provocando ahora mismo, ¿no? Claro, si recuerdas, hablábamos que el cierre provocó una caída de la competencia, con lo cual subida de precios, y eso se unió el tema energético, que también empezó a ocurrir a finales del año pasado, que no nos olvidemos que cerrábamos con una tasa de inflación del 6% de media a nivel mundial, ¿no? Si a eso le unes el incremento tan fuerte de la demanda que se empezó a producir a finales del año pasado y que se ha disparado también durante todo este año, pues lógicamente eso tira muchísimo de los precios, y se unió la guerra de Ucrania con el incremento de las materias primas, el precio de las materias primas de una forma espectacular, lo cual llevó la inflación a mediados de este año a tasas de 2 dígitos con unos problemas muy grandes, pero hablando siempre de inflación de oferta. ¿Y qué ha pasado en la segunda parte del año? Pues ha empezado a haber ya cierta moderación. Mes de septiembre, mes de octubre se tocaron picos Estados Unidos, picos en Europa de inflación. A partir de ahí ha habido una moderación, empezó la curva a ser ligeramente descendente y ahora hay un miedo importante, que son los efectos de segunda ronda. ¿Qué quiere decir esto? Y es lo que tienen que evitar los gobiernos y los reguladores. Pues que las negociaciones de precios, de salarios no tienen que hacerse a nivel del IPC, lógicamente, porque si no volvemos a dar a la gasolina, como digo, es gasolina a un fuego. Es subir, ¿verdad?, los niveles y todas las revisiones, eso lo dicen todos los economistas y es un hecho. La inflación hay que controlarla también por la parte de la demanda, y las subidas de tipos es lo que provoca, y no se pueden subir los salarios a esos niveles, porque si no, no terminas, ¿verdad?, de encaminar y resolver un problema muy grave que está dañando al mundo de una forma importante. Eso es, si vuelves a meter dinero en el bolsillo del consumidor, vuelven a subir los precios, con lo cual eso hay que cuidar muchísimo. Y la segunda parte que hay que ver es que también el incremento de costes que no se traslade a que las empresas tengan márgenes y vayan a precios finales, con lo cual son dos patas que tiene que pelearse muchísimo para que no vaya la inflación de oferta a la inflación de demanda, y esa es la situación en la que encaramos el fin de año.
Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por tus explicaciones de algo que además vamos a seguir arrastrando los años siguientes, como veremos luego también con las expectativas. Gracias, Cristian, por tus explicaciones. Y ahora vamos a revisar otro de los temas importantes de este año que nos ha, digamos, distorsionado las perspectivas, incluso dañado todavía más en los asuntos que teníamos y que nos ocupaban, que es el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Vamos con ese asunto ahora mismo. Jorge, bienvenido a esta crónica del año 2022. Muchas gracias. Vamos a revisar contigo otro de los temas que ha distorsionado mucho, como yo decía hace un momento, tema de la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Háblanos un poco de cómo se produce esta guerra y por qué tenemos este conflicto. Perfecto, pues esta guerra comenzó mucho antes de lo que nos pueda parecer, comenzó concretamente con la Unión Soviética y esa finalidad que tenía pues de expandirse y de expandir, encontrar nuevos territorios y aumentar las fronteras. Esto es algo que ha permanecido en la mente de muchos rusos, principalmente dentro del gobierno, y que se ha materializado primero en 2014 con la anexión de lo que es la península de Crimea. Rusia ya tenía grandes intereses económicos, políticos y sobre todo debido a que allí se encuentran uno de los principales yacimientos tanto de petróleo como de carbón del territorio ruso. En 2014 se anexiona esa parte al territorio ruso, pero el run continuaba ahí y Rusia quería más, ¿vale? Quería seguir expandiéndose. En un principio Europa hizo un gran esfuerzo por globalizarse. Hubo unos años de 2014 a 2021 en el cual Rusia y Europa en general trataron de limar asperezas, centrándose en las partes que compartían y no tanto en las partes que los dividían, centrándose en la globalización, en la interdependencia que ahora ha pasado factura a Europa. Pero parecía que las negociaciones iban por buen término, se llegaron de hecho a muchos acuerdos en cuanto al término del precio, el petróleo, materias primas y gases, siendo uno de los principales proveedores de tanto materias primas como gases a Europa, y hasta que llegó febrero de 2022, ¿no? El 24 de febrero de 2022, tras varias notificaciones y ofensivas por parte de Rusia, pues advirtiendo que tenía un grave interés y que iba a comenzar a movilizar sus tropas hacia Ucrania, comenzó esa movilización de las tropas, comenzó la invasión, y esto ¿qué es lo que hizo? Partir a Europa por la mitad, ¿vale? Una Europa que antes estaba cohesionada ahora se divide en dos bloques muy marcados, que es primero la Europa oriental, encarnada pues por Rusia y por sus aliados, Bielorrusia, etcétera, y China, que de momento pues no se ha posicionado a favor ya que tiene intereses hacia uno y otro bando, y luego tenemos lo que es la Europa occidental, ¿no? Europa occidental pues encarnada por las principales democracias europeas, y es que un factor muy importante es que aquí no se está defendiendo, no es una guerra únicamente entre dos países, entre uno y otro, un agresor y un defensor, sino que es una guerra de las políticas autoritarias contra las democracias, ¿vale? Es una guerra que influye mucho tanto a Europa como a Estados Unidos, porque es defender al fin y al cabo una libertad de pensamiento, una libertad de actuación, y esto pues es lo que ha notificado tanto Zelensky como numerosos pues políticos europeos y estadounidenses. Cuéntanos cuál es el impacto económico, que toda guerra tiene un grave impacto económico siempre, y en este caso, como bien dices, dado que nos afecta, es global en Europa y está toda Europa y buena parte del mundo defendiendo los intereses de Ucrania, por defender los intereses que nos unen. ¿Cuál es ese impacto económico que nos está provocando a todos? Sí, o sea, está teniendo un impacto económico sobre todo en el sentido de poner de manifiesto la gran dependencia que tenía Europa de Rusia, ¿vale? Europa fue desarrollando esa gran dependencia principalmente de combustibles fósiles, de energía, y es que tenemos que tener en cuenta que la energía lo mueve todo, barcos, consumo, fábricas, industrias, etcétera. Es decir, la energía, las materias primas derivadas de la energía dominan prácticamente el mundo. Entonces, Europa en ese sentido estaba muy ligada, obteniendo casi el 80% de la energía de Rusia, y esto sobre todo se ha visto influenciado en tres factores. Primero el carbón, segundo el petróleo y tercero el gas, ¿vale? En cuanto al carbón, Rusia es el tercer país con mayores exportaciones y producción de carbón a nivel mundial. Ahora, con todos los cortes que se están produciendo, ¿quién tiene el carbón? Rusia, ¿vale? Y por lo tanto, esos cortes, también esas restricciones que ha impuesto con respecto a Europa están afectando. Segundo y más importante, el tema del petróleo, ¿vale? Rusia es el segundo país exportador de petróleo y provee en torno al 60% del petróleo de la Unión Europea, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que con todas las sanciones que se han impuesto, principalmente se han cerrado los oleoductos que conducían ese petróleo hacia tierras europeas y se ha redirigido toda esa producción hacia países orientales como es China y como es India, que se están nutriendo y están financiando al fin y al cabo la guerra a costa de una mayor demanda y un impacto a la alza en los precios, ¿vale?
Y por último tenemos también el precio del gas, ¿vale? Que parece que no, pero es súper importante también. En torno al 80% del gas que Europa utiliza proviene de fuentes rusas y casualmente durante esta guerra se han cerrado dos de los principales gasoductos que nutrían a Europa, el Nord Stream 1 y Nord Stream 2, completamente cerrados, y ahora mismo el gran beneficiado de todo esto está siendo Estados Unidos, que a través del gas licuado está trayendo ese gas a Europa y está incrementando sus ventas en 15 billones de metros cúbicos de este material, ¿no? Lo que es un incremento también en la facturación y un interés añadido a esta guerra. No, y luego el resto de Europa pagándolo con precios enormes y con muchos países teniendo que ayudar y poner medidas para ayudar a los consumidores y a las empresas para que tengan un impacto más suave, pero bueno, esto es lo que tenemos y hay que gestionarlo, y esta es la forma de gestionar esta situación tan complicada. Muchísimas gracias por tus explicaciones, Jorge, gracias. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que son los bancos centrales. La inflación y la guerra de Rusia ha provocado que los bancos centrales hayan tenido que tomar medidas muy drásticas y muy dramáticas. Vamos a revisar qué es lo que han hecho. Como les decía, vamos con los bancos centrales y nos va a hablar Fran de estos protagonistas de este año, que junto con la inflación y sobre todo ellos son los que han tenido que llevar o bailar con la más fea, ¿no? Tomar las decisiones más duras y más complejas. Sin duda los bancos centrales han sido uno de los protagonistas más importantes, un año además que va a pasar a la historia, el de este 2022, por las políticas restrictivas que han tenido que llevar a cabo. Hay que recordar el papel que desempeñan los bancos centrales, que no es otro que gestionar esos flujos de dinero, ser bancos de bancos comerciales y, muy importante, fijar los tipos de interés, que es donde han incidido de forma relevante. Además, a ellos se les achaca uno de los errores más importantes, que ha sido el mantener los tipos de interés por debajo del precio natural del dinero, y bueno, pues es una decisión que esa equivocación que han llevado ese tipo de interés muy por debajo durante muchos años, ahora les ha costado y han tenido que tomar medidas realmente drásticas, y el error, como decimos, es tenerlo por debajo del precio natural, y eso es algo que además comenzaron a modificar hace un año, justamente en diciembre del año 2021, donde digamos que ese cambio de tendencia empezó a tomar forma. Cuéntanos cuáles son esas decisiones drásticas que han tenido que tomar. Bueno, pues podemos decir que son dos tipos de decisiones. Por un lado, la retirada de estímulos, es decir, acelerar la retirada de estímulos, esas compras de deuda que venían haciendo de forma recurrente, digamos que se sabía que iban a tener que retirarlas, pero lo que hicieron fue acelerar ese proceso, en primer lugar. Y en segundo, pues la subida de tipos, como conocemos, que es una de las cosas más importantes que luego mencionaremos, es realizar esas subidas de tipos, pero de forma más agresiva a la que tenían pensado inicialmente. Por tanto, dos decisiones: retirada de estímulos, subidas de tipos, pero de forma más agresiva en ambos casos. ¿Qué podemos decir que perseguían los bancos centrales con eso? Bueno, pues controlar algo que, como se ha mencionado antes en la parte de inflación, que no se pensaba que iba a ser tan necesario atajar, pues controlar esa inflación agresiva, desbocada, por encima de lo que en principio se puede considerar como normal, y esa era la decisión básica que querían realizar con ese control de la inflación. Digamos que han puesto por delante el control de la inflación frente a otro tipo de premisas o de prioridades, aunque con ello implique afectar a las economías y conseguir que algunas entren en recesión. Hay que decir también que a lo largo de este año 2022 se producía, dentro de unas reuniones que se realizan anualmente, que se denomina la reunión de Jackson Hole en Estados Unidos a final del verano, pues bien, esto se lleva 140 años, pero este año ha sido especialmente importante porque dentro de ese cambio de tendencia que nombrábamos de diciembre del año pasado, se le ha sumado la que se ha producido a final de verano, puesto que, bueno, digamos que el discurso cambió, pasó a ser más agresivo de lo que venía siendo incluso en la primera mitad del año, y de hecho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habló incluso de dolor o de reacción, sufrimiento para las economías. Esto provocará dolor y sufrimiento. Y así fue, porque de hecho ese cambio y esa mayor agresividad en la subida de tipos de interés pues provocó que los mercados lo vieran o lo vivieran como un temor y un miedo extremo, y así se reflejó en los mercados financieros. ¿En qué podemos decir y en qué medidas podemos decir que se han concretado esas decisiones de los bancos centrales y esas medidas que buscan los bancos centrales? Básicamente una de forma acentuada, pero es la subida de los tipos de interés. Hay que decir que la característica principal es que ha sido de forma muy agresiva, es decir, ha habido varias subidas de tipos en un único año. Esa subida vertical, esa agresividad, supone que se suban los tipos de interés, algo que normalmente llevaría varios años, pues en este caso se ha hecho únicamente en prácticamente 12 meses. Y hay que
que referirnos a que, aunque el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, que son las principales zonas a las que nos referimos cuando hablamos de subidas de tipos, pero hay otras muchas que también lo han hecho. Banco de Inglaterra, lo ha hecho el Banco Central en Suecia, en Noruega y luego pues, en Nueva Zelanda o Australia, entre otras, ¿no? Hay que decir que para poder atacar la inflación y tras el giro de tuerca que supuso Jackson Hole, hemos pasado, en el caso del Banco de Inglaterra, de tener hace un año, porque es cuando contamos con la referencia de inicio del 2022, en el 0,1%, han pasado al 3,5%. En el caso del BCE, tras tener la mayor subida en 22 años en el mes de julio, también han tenido que acelerar y han pasado del 0% el año pasado a estar ahora a niveles del 2%. Y en el caso de Estados Unidos, que también ha sido muy importante y lo han hecho de forma más gradual, pero han pasado del 0 al 4,25%, que es el nivel que tras el último... Y con expectativas de seguir subiendo y con el año próximo. De seguir subiendo, pero vamos a cerrar este año ya por encima, como decimos, del 4, estarán en el 4,25 al cierre del año 2022. Aunque bueno, han dicho que lo van a subir de forma más gradual, ¿verdad? Es decir, no con tanta intensidad, pero hay que esperar para la primera parte del año nuevas subidas. Sí. Muy bien, Fran, muchas gracias por tus explicaciones sobre los bancos centrales. Gracias. Y ahora pues vamos a ver con las expectativas para el año próximo. Como les decía, una de ellas ya subidas esas de tipos un poquito más graduales de la verticalidad que hemos visto ahora, pero vamos a revisar qué podemos esperar del año 2023. Alberto, tenemos que ver rápidamente ya en la recta final de esta crónica del 2022 las expectativas para 2023 y una de las inquietudes o incertidumbres que hay es cómo van a impactar estas subidas de tipos de interés de las que estábamos hablando en el crecimiento de las economías, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos centrales de las expectativas. Correcto. Según el propio Banco Central Europeo, de hecho, que ha lanzado las expectativas hace poco, las perspectivas para Europa hablan de una recesión moderada que podría estar con crecimiento del 0 o del menos 0,2%. La inversión privada y el consumo ya empiezan a sufrir, pero sí que es cierto que el año que viene vamos a ver el impulso fiscal con los planes Next Generation funcionando ya a pleno rendimiento. La economía americana, por su mayor dinamismo, ella sí que podría tardar un poco más en entrar en recesión, y en el caso de que entrase en recesión habría que ver con la intensidad, porque es probable que fuera menor que la intensidad que sufriríamos en Europa. Hablemos de la inflación, otro de los temas importantes para el año. Es sí, el tema también, porque es el que va a marcar toda la evolución de las políticas monetarias, mercados financieros y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo ven la inflación? Pues parece que la inflación en Europa no ha tocado todavía techo. Puede seguir bastante alta durante todo el año 2023 para al finalizar el año bajar a una tasa interanual entre el 5,5 y el 6% según las predicciones. La inflación energética es la que se prevé que durante el año ya haya tocado techo y vaya reduciéndose, pero la parte negativa es que esta inflación energética ya se ha trasladado a los bienes básicos. En Estados Unidos, por el contrario, sí que parece que ya hemos llegado al pico de inflación, que la inflación ya ha tocado techo. El problema es que históricamente la inflación no toca techo hasta que no entramos de lleno en la recesión, y todavía no estamos en este punto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque no hemos llegado aquí. Si viéramos un nuevo pico en la inflación estadounidense más adelante, que no se le espera, la Reserva Federal no cabe duda que subiría tipos de manera más agresiva, provocando deliberadamente la inflación para contenerla, ¿no? O sea, provocando la recesión para contener la inflación. Y los bancos centrales, decir la Reserva Federal, ¿qué se espera que sigan haciendo los bancos centrales el año próximo? Pues un poco van como hasta ahora en la misma dirección, pero a distinto ritmo, ¿no? El Banco Central Europeo ya ha comunicado, o en los últimos mensajes ha dejado ver que va a reducir el ritmo en las subidas de tipos de interés. Parece claro que después de la subida de tipos de diciembre subirá durante el primer semestre del año que viene en torno a 50-75 puntos básicos los tipos de interés, y los dejará ya después durante todo el año sin cambios. Además, el Banco Central Europeo también va a empezar durante el primer semestre del año no solo a tocar los tipos de interés, sino que empezará a reducir su balance. En Estados Unidos, como decía, vamos a otro ritmo porque la economía americana, como decíamos, es más fuerte, ¿no? Entonces, la Reserva Federal podría llegar mucho más lejos, o podría llegar más lejos en las subidas de tipos si el crecimiento económico de la economía, ¿no? que es muy resiliente, fuera muy fuerte y mantuviera esas tasas de inflación. Hay algunas voces en mercado que ya hablan de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal para finales del año 2023.
pero no parece el escenario más probable porque los activos financieros todavía no reflejan este escenario. Las bolsas, por ejemplo, deberían caer más debido al deterioro económico para que la Reserva Federal se pudiera llegar a plantear terminar el año 2023 bajando tipos de interés. Sí, que decías antes en el Banco Central Europeo que estamos en el torno al 2%, el Euribor ya está en el 3%, sí, descontando ya pues esas subidas de tipos del año que viene, ¿verdad? Y incluso puede estar ligeramente por encima del 3%. Mencionabas hace un momento los mercados financieros. ¿Cómo se ven los mercados para el año próximo? Es un año, antes mencionamos y explicamos la guerra de Ucrania y eso se mantiene ahí, ¿no? Entonces es un año que todavía el escenario es incierto, no es un año complicado, tanto para Europa como para Estados Unidos, pero eso no quita que no sea un año donde ya hay ciertas oportunidades y vamos a verlas, ¿no? La mejora en los rendimientos en renta fija hace que ya haya títulos de deuda con tipos atractivos, sobre todo los de mayor calidad. Por el lado contrario, el enfriamiento de las economías y el posible deterioro económico hace que precisamente los títulos de deuda de menor calidad pierdan ese atractivo, ¿no? El high yield, pues evidentemente en un entorno recesivo tiene más riesgo que invertir en empresas de buenas compañías que ya hoy en día tienen tipos atractivos que no veíamos hace un año y medio o hace 2 años, ¿no? En la parte de renta variable, tanto para Europa como para Estados Unidos, lo que hay que ser es prudentes, ¿no? No quiere decir que haya que salir del mercado, pero hay que ser prudentes y centrarse en sectores pues defensivos, con alta capacidad de fijación de precio, con flujos de caja muy estables que permitan tener una certidumbre sobre los ingresos que se van a percibir en esas compañías y que se pueda obtener una valoración pues razonable y con cierta, es decir, que podamos obtener una valoración con ciertas garantías, ¿no? Que todo sea muy estable y que tengan ya un histórico. Por otro lado, yo quiero mencionar también los países emergentes, porque hay países como pueden ser India o Vietnam que mantienen tasas de crecimiento elevadas, muy alejadas del mundo occidental, donde estábamos hablando de posible recesión o de crecimientos muy bajos, y que dan oportunidades de inversión, sobre todo en su mercado de renta variable, que es muy atractivo y que conviene tener en cuenta, eso sí, siempre sabiendo la volatilidad y los riesgos que tienen este tipo de mercados emergentes. Y sobre todo en estas cuestiones, y como siempre, son los horizontes temporales, aprovechar las oportunidades y seguir construyendo carteras, que eso es lo que están haciendo los gestores, ¿no? Ahora que ya tienen más visibilidad sobre posibles escenarios, hay que seguir construyendo carteras para luego recoger los beneficios de una buena construcción en los próximos años, porque lo que no se puede es intentar ir al mercado como un jugador de casino, entrar el día apropiado, salir el día apropiado. Eso no es el trabajo que hacen los gestores y los analistas, ¿verdad? Y es un año de construcción de carteras. Sí, muy bien, Alberto. Pues muchas gracias por tus explicaciones. Gracias, Alberto. Y ahora nos vamos a ver cómo han cerrado estos mercados financieros en este 2022, que ha sido complicado, y les vamos a traer todos los índices más importantes del mundo para que vean ustedes lo complejo que ha sido este año. Vamos ahora con el comportamiento de los mercados financieros a falta de unas pocas horas para que finalice el año 2022, y vamos a ver los diferentes activos y cuál ha sido su comportamiento en este año. Vamos a comenzar por la renta fija, una renta fija que ha sido de nuevo protagonista y con unos movimientos importantes, evidentemente, y como no podía ser de otra forma, influidos por esa subida de tipos de interés, esas subidas que hemos vivido en varios mercados y de forma progresiva, pero muy vertical en el conjunto del año, después de vivir varios años con tipos prácticamente negativos. Por tanto, es algo que ha lastrado al mercado de renta fija. También se ha comportado mal el mercado de renta variable. Hay que decir que esto es una anomalía, puesto que hay muy pocos años a lo largo de los últimos casi 100 años donde vivamos caídas en la renta fija y caídas en la renta variable, pero en el caso de la renta fija ha sido especialmente reseñable. Decir que cerramos el año con un bono a 10 años alemán con una rentabilidad del 2,46%, cuando hace 12 meses la teníamos en negativo en el menos 0,2%. En el caso del bono español, 3,53% ese bono a 10 años, y el americano un 3,84%, con un cierre del año anterior que estaba en el 1,5%. Ese es el comportamiento, como decimos, de subida generalizado de las TIRES en esos bonos. Es verdad que el comportamiento a distintos vencimientos no es exactamente igual, pero digamos que los bonos de referencia y los bonos más relevantes, con esos representados por esos bonos a 10 años, han vivido subidas importantes en las rentabilidades y, por tanto, caídas en los precios de los activos de renta fija, como así ocurre en los activos de renta fija. En cuanto a la renta variable, y comenzamos por Europa,
destacar que únicamente un mercado de los más importantes ha terminado en positivo, es el FTSE 100, el mercado del Reino Unido, subiendo un 1,8%. Tenemos caídas en el caso del resto de mercados. Como resumen, el Eurostoxx 50 ha perdido un 10,5%, Francia ha caído un 8%, en el entorno del 11,5% son las caídas para Alemania, y el IBEX es uno de los destacados en este caso, a pesar de tener rentabilidades negativas, en este caso cayendo solamente un 4,5%. Si nos vamos al otro lado del charco y revisamos el mercado americano, el índice Dow Jones caía un 8,5%. Las caídas son muy superiores si tenemos en cuenta tanto el tecnológico Nasdaq, que perdía más de un 33%, como el índice relevante o digamos más conocido como es el Standard & Poor's 500, que perdía un 19%, sin duda influido por ese peso de la tecnología dentro del mismo. En otros mercados como Canadá, caídas del 8%. Si nos vamos al centro y Latinoamérica principalmente, México caía casi un 7%, y sorpresa positiva en cuanto a mercados latinoamericanos, como es el caso de Brasil, que subía un 4,7%, y Argentina, el mercado más destacado no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial, subiendo un 138%, si bien en dólares la subida se queda reducida a un 30%, pero como decimos, el mejor mercado a nivel mundial. Revisando la zona asiática, China, como no puede ser de otra forma, un mercado de los más relevantes, caía un 15% en el caso del índice de Shanghái, mientras que India, otro de los mercados muy importantes y con mucho potencial, se comportaba de forma contraria, subía casi un 5%, es de los pocos mercados también a destacar desde el punto de vista positivo. En el caso de Australia, caídas de un 5%. Japón, por supuesto, no se puede olvidar el mercado japonés, que perdía un 9,4%, y de menor importancia Corea del Sur perdía un 25%, Australia se dejaba un 5,7%. Y luego mercados menos importantes como son Oriente Próximo o África. Bueno, pues en Arabia Saudí las caídas son del 7%, Israel el 9%, mientras que Sudáfrica subía un 0,6%. Y vamos con las divisas, que sin duda ha sido uno de los mercados que ha vivido un movimiento más relevante, sobre todo por la fortaleza que ha tenido el dólar a lo largo de este año, que ha caído por debajo de la paridad, incluso llegando a niveles de 0,94, pero en cualquier caso el cierre del año para el euro-dólar ha sido del 1,066, lo que supone, aún así, como decimos, revalorización para el dólar, y se muestra en esa cotización del euro-dólar, que cae un 6,22%. En el caso del euro-yen, ha subido un 8,4%, en niveles de 141,80, y el euro contra la libra, que cierra en 0,88, lo que supone una subida del 5,25%. Sin duda las materias primas han estado en boca de todos por la importancia que, ya por los movimientos que vivíamos a final del año pasado, y añadido o acentuado por la guerra Rusia-Ucrania. El petróleo, a pesar de estos comportamientos y riesgos geopolíticos, ha cerrado el año en $83,46. Es una revalorización del 7,30%. Por su parte, el oro apenas ha tenido cambios respecto al año pasado, sí que se ha movido durante el año, pero ha cerrado el año con una caída respecto al año anterior del 0,14%, lo que le deja en $1.826 la onza. Y el gas natural, sin duda protagonista. Si el año anterior subía un 47%, este año ha cerrado en 4,56%, es una subida únicamente del 22,23%, pero hay que recordar que si ha cerrado en 4,56 ha llegado a estar muy cerca de 10. Por tanto, el movimiento y la fluctuación que ha vivido durante el año ha sido realmente elevada, teniendo en cuenta además que en la pandemia estaba en niveles de 1,6. Como decimos, cierre en 4,56, una subida del 22,23% para el gas natural. Y esto es todo en este resumen de los principales mercados y activos financieros en el año 2022. Hasta aquí la crónica del año 2022 y las expectativas para 2023. A nosotros solo nos queda desearles un feliz año nuevo y agradecerles que nos sigan en elinversorinquieto.es, y seguiremos aquí trayéndoles toda la información rigurosa, de calidad, diversificada, global, para que tengan ustedes toda esa información a su disposición con nosotros, con elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta el año próximo.